Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos para ocuparnos durante 30 minutos sobre lo que venimos viendo, la serie de cartas de C.S. Lewis, titulada Cartas a un Diablo Novato. Habíamos comenzado, estamos ya en la carta número 6, y para tu conocimiento tenemos un buen rato de cartas todavía que hemos creído que pueden ser útiles. 31 son. Vamos a ver si llegamos o nos desanimamos antes de las 31 cartas. Un comentario mío al respecto. Primeramente, que es una traducción del inglés y una traducción de ya hace muchos años. Y entonces nuestro castellano fluido está muy lejos de poder ser rescatado, porque la terminología, además, era poeta, filósofo, profesor de universidad de Oxford, profesor de la Universidad de Cambridge. Entonces tiene un estilo muy pulcro y elevado, y cuesta un poco la interpretación por la traducción, y a la vez el estilo no es tan sencillo como para darle un encuadre a nuestra manera de comprender. Pero vamos a hacer lo posible, y en esto me ocupo yo, de tratar de interpretar cada frase y cada cuestión del diálogo entre el tío Cintarrosca y su sobrino Ajenjo, que este viene a ser el diablo novato. La carta número 6 comienza así: mi querido Ajenjo, me alegra mucho saber por la edad y profesión de tu paciente, es posible, aunque de ningún modo seguro, que lo llamarán al servicio militar. En otra carta anterior habíamos visto que en este trance de guerra las cartas cambian de sentido y este hombre aprovecha, seguramente es 1898 al 1963, ese fue el lapso de su vida. Por lo tanto, más se me ocurre que puede haber sido una de las dos guerras, o la de 1914 o la de 1945. Pero guerra al fin. Son las dos guerras mundiales que podemos contar como que produjeron en toda la humanidad un gran cambio y un gran temor, miedo, espanto. Así que le dice a tu paciente, es muy posible que lo llamen para el servicio militar. Hablamos ya y aclaramos esto, que el paciente es el ser humano que tiene su sobrino en este momento y le está guiando y le está enseñando cómo tiene que tratar al ser humano. Esto deja entrever, este hombre, C.S. Lewis, deja entrever en su imaginación una especie de realidad escondida, y es que así como en el área religiosa de los papalistas todas las personas tienen un ángel de la guarda, así también aquí está suponiendo este hombre que todos tienen un ángel que lo lleva hacia abajo y que le puede estar tentando continuamente y privando continuamente de que él eleve a través de su fe un contacto con el de arriba. Y el de arriba, el tío Cintarrosca, habla de nuestro enemigo, el enemigo. Ajenjo, estate atento, porque el enemigo actúa en el ser humano
y lo defiende. Así que tenemos que ser muy astutos. Ahí va la carta en su continuidad. Queremos que esté en el máximo de la incertidumbre, tu paciente. Queremos perturbarle por el tema de que ahora un llamado a las filas del ejército y que tenga que entrar en combate y le trae una problemática muy grande a tu paciente. Va a entrar en miedo, va a entrar en confusión, ¿no? De modo que se le llene la mente de cuadros contradictorios en cuanto a su futuro. ¿Qué piensa ahora el paciente de Ajenjo? Eso le dice el tío Cintarrosca. Y trata de que piense justamente que no va a tener futuro, que puede morir con un par de balas en la guerra, que todas sus ilusiones se terminan, que todo lo que soñó para su futuro, estudiando y esto y lo otro, y ahí entra todo en peligro. Cada uno de los cuales despierta esperanza o temor. O sea, tiene la esperanza de que lo pongan en un lugar donde pueda salvar su vida, o entra en temor de que en cualquier lugar que lo pongan, su vida está en peligro. Esto es lo que le dice el tío Cintarrosca a Ajenjo es, esto es lo que tenés que aprovechar, que quede bajo el miedo y el temor, y acá en adelante lo dirigís vos. No hay nada como el suspenso y la ansiedad para alzar en la mente humana, hacer barricadas contra el enemigo. O sea, tenemos que ubicarnos que le está aconsejando y de paso le manda un enunciado y le dice, todo aquello que traiga temor en el ser humano, desasosiego, miedo, todo eso es una especie de barricada, o sea, muro, en donde él ahora no puede ir al enemigo nuestro, a su Dios, a Jesús. Entonces hay que enredarlo en el miedo, para que él no acuda al auxilio de ese Jesús que es nuestro enemigo. Él quiere, nuestro enemigo, quiere que los hombres se preocupen por lo que hacen. Claro, allí está. Lo que hace el hombre es pecar, es contrariarle al Señor, etcétera, etcétera. Por eso acá dice el tío Cintarrosca, el enemigo, el Dios de tu paciente, lo que quiere es que los hombres se preocupen por lo que hacen. Entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, viene el premio o el castigo. Entonces Dios siempre está pensando de que sus hijos, sus defendidos, tienen que ser guiados a hacer el bien. Nuestro papel consiste en mantenerlos preocupados por lo que les vaya a suceder. Hacerlos temblar con una imaginación de que ya va a ir de soldado, le van a dar el uniforme, le van a dar un fusil, una ametralladora y tiene que aprender a manejar todo eso y ya es guerra. Y hacerlo tener un miedo terrible para que el enemigo no pueda consolarnos, dirigirlo ya. Él ve su vida perdida en el ejército. Eso es lo que le quiere decir. Por supuesto que tu paciente habrá pescado por ahí la noción de que debe someterse con paciencia a la voluntad del enemigo. ¿Verdad? Es cristiano. Entonces habrá pescado, le habrán enseñado que hay que cumplir la voluntad de Dios. Entonces él acepta ir a la guerra, convencido de que esa es la voluntad del enemigo, Jesús, porque está hablando el príncipe llamado
el tío cinta rosca. Lo que el enemigo quiere decir primariamente con eso es que el hombre acepte con paciencia la tribulación que en realidad le ha sobrevenido. La presente ansiedad y el suspenso. La ansiedad de la guerra y el suspenso, que pasan los días y él siente que su vida está perdida atrás de una bala. Es con referencia a esto como ha de decir: Señor, hágase tu voluntad. Y se rinde a los pies de nuestro enemigo. Eso tenemos que evitarlo, Genjo. Y es para la tarea cotidiana de soportar esto, para lo que se proveerá el pan de cada día. A ti te toca conseguir que tu paciente no piense nunca en el temor actual como su cruz designada, porque entonces va a decir: que sea tu voluntad, Jesús. El diablo no puede aconsejar eso. Trata de evitar que uno se rinda a los pies de Jesús para todo, sino solamente en las cosas que teme. Leo de nuevo: a ti te toca, Ajenjo, conseguir que el paciente, tu paciente, no piense nunca en el temor actual como su cruz designada, porque entonces se entrega: es tu cruz, Señor, amén. Sino solamente en las cosas que él tiene miedo. Tengo miedo, no, yo tengo miedo, yo no quiero, y se clava ahí. Y en vez de tener fe en el enemigo que está arriba, se clava y se queda bajo la tortura del miedo y el pánico. Aprovechar a Genjo para perturbarlo más sobre sus pensamientos de incredulidad. Hazlo considerar estas como sus cruces, como que la guerra, el miedo y la condición de soldado, etc. Es la cruz que nuestro enemigo le pone. Hazlo olvidar, dice acá, vamos a dar vuelta a la página, hazlo olvidar que son incompatibles entre sí, no pueden sucederle todas ellas, y hazlo tratar de ejercitar de antemano la fortaleza y la paciencia para con todas ellas. Ponele ánimo propio, en donde él, como resignación, acepte ir a la guerra, aceptando que va a morir, etcétera, etcétera. Pero va a quedar bajo tu garra, tu poder de infundirle más miedo, cada vez más miedo y más temor. Pues es casi imposible experimentar verdadera resignación en el mismo momento ante una docena de extrañas visiones, espíritus que aparecen diferentes e hipotéticos, como ilusiones, imaginaciones. Y el enemigo no ayuda mucho a los que tratan de alcanzarla, no les ayuda. Jesús no ayuda a aquellos que buscan un recurso propio de vencer el miedo. Lárgate a la guerra y entonces te haces fanático de tu causa militar y te entrenan ahí y te dicen: por Europa, por Inglaterra, por esto, y vos vas adelante a morir por la patria, ¿no? Y Cinta Rosca le dice a su sobrino Ajenjo: enredalo en todo eso para que él tenga fuerza de patriota. Y entonces nuestro enemigo no le va a ayudar. La resignación ante el sufrimiento presente y real, aun cuando consista en el temor, es mucho más fácil y recibe usualmente la ayuda de esa acción directa. Si tiene simplicidad y ha sido sembrado en su corazón que el enemigo
de Ajenjo y el tío Cinta Rosca es Jesús. Entonces, algo le va a pasar y ellos le quieren tapar. Le está aconsejando, taparle toda insinuación de acudir al enemigo, el que está arriba. En esto se encierra una importante ley espiritual, le dice. Ya te he explicado, Ajenjo, que puedes debilitar las oraciones de tu hombre, distrayendo su atención del enemigo mismo a sus propios estados mentales referente al enemigo. ¿Será que me va a ayudar? Lo hace. Metelo en duda. Así que dude ante el miedo y la desesperación, que dude y que llegue a la conclusión, nadie me va a poder ayudar en esta situación. Estoy muerto de miedo, tener que ir a la guerra, exponer la vida, renunciando a todos mis sueños de futuro, etcétera, etcétera. Por otra parte, el temor se hace más fácil de dominar cuando la mente del paciente se aparta de la cosa que teme y se fija en el temor mismo, considerado como un estado indeseable de su propia mente. Yo no quiero ir. Y se revela y se endurece. Y en vez de dar el paso a la oración, a pedir clemencia, a pedir fuerza, a decirle, Jesús, yo no quiero morir, evita que yo muera en la guerra. Todo lo que puede ser un cristiano, le hace entrar confusión terrible. Eso es lo que le está aconsejando que haga con la mente de su paciente. Y cuando considera el temor como su cruz designada, inevitablemente pensará en él como un estado mental. No tengo otra, es mi cruz. Esta me la dio Jesús. Yo tengo que tomarla y llevarla adelante. Entonces, para escaparse a través del poder de la fe que hace el creyente que le toca una cosa como esta. Señor, está bien, hágase tu voluntad como vimos antes. Y ahí Ajenjo se irrita porque perdió, no sabe más qué hacer. Y los consejos del tío Cinta Rosca quedan en el aire y después él sabe que lo reta y lo castiga. Se puede, por lo tanto, formular la siguiente regla general. En toda actividad de la mente que favorece nuestra causa, llevarlo al pecado, tentarlo en esto, en aquello, hacerle sentir miedo, porque todo eso lo tiene a través de lo que nosotros tenemos ya sembrado. El diablo aprovecha nuestra condición humana. Todo esto se puede, por lo tanto, formular la siguiente regla general. En toda actividad de la mente que favorece nuestra causa, ya te dije miedo, esto y lo otro, ¿no? Induce al paciente, lo empuja al paciente a no tener conciencia de sí mismo, sino a concentrarse en el objeto, pero en toda actividad favorable al enemigo, dobla la mente del paciente sobre sí misma. Ahí esto quiere decir que le induce ese pensamiento. Dice, no, yo no voy a poder. Y se acuerda de eso que le enseñó su madre, que le enseñó su abuela, que lo lleva adentro y le sale, Señor Jesús. Y ahí está, ese es el enemigo. Te pido que me ayudes, te pido que me cuides. Si te rechina el Cinta Rosca de dientes, rechina de dientes, y Ajenjo se ve perdido. ¿Y ahora qué hacemos? No lo pueden guiar a quedar bajo el miedo y el temor. Pareciera que esto es una lucha en serio, ¿no? Porque estos son cartas novelescas. Pero este hombre tenía
un sexto sentido como para inventar esto, y que a veces no solamente queda en el lugar de la poesía o de la dramática o de la acción inventada, novelista, sino que a través de esto es como que el cristiano, sobre todo, comienza y puede darse cuenta de cuántas cosas el enemigo intenta torcer en la vida personal, para sacarnos de la cobertura que siempre buscamos en Jesús. Jesús es el enemigo de cinta roja y de ajeno. Y cuando ellos dicen, porque el enemigo es, desvíalo del enemigo, desvíalo de Jesús. No es fácil porque hay que ponerse en el lugar de lo que significa el enemigo. Para el creyente el enemigo es directamente el diablo y sus huestes. En este caso, como está siendo una carta de un jerarca del infierno que le escribe a uno que es un chingolito, demonio novato, entonces el enemigo, uno dice, no, es el de arriba. Y ahí está recién la posibilidad de entender estas cartas. Ahora estoy entrando en el estado mental llamado cólera, o el estado llamado concupiscencia. Por el contrario, haz que la reflexión. Mis sentimientos se están haciendo ahora más devotos o más caritativos. Esos sentimientos. ¿Por qué? Porque recibe la ayuda de nuestro enemigo. Evita que él sienta otra cosa. Por eso, metelo en la cólera, en el enojo, odio o lo que sea. Nosotros tenemos todos esos resortes que maneja el diablo a través de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Y nosotros no nos damos cuenta. Pero él dirige de acuerdo a esta imaginación. Ajenjo es el encargado de aprender a dirigirnos hacia abajo. Por lo que hace a su actitud más general hacia la guerra, no debes fiarte demasiado de esos sentimientos de odio que tanto gustan a los humanos en discutir en periódicos cristianos o anticristianos. No te hagas tanta ilusión de que le estás infundiendo, porque los seres humanos ahora están en plena guerra y salen todas las noticias en los periódicos. Así que esa lectura les enardece, les entristece, porque van saliendo las noticias de que el batallón tal, de que el otro va adelante, que va al frente, más o menos como tenemos hoy en una guerra como la de Rusia y Ucrania. Es para nosotros algo nuevo, lo de esta generación, para mí no tanto, pero así es la cosa. En su angustia, el paciente puede, por supuesto, ser inducido a vengarse mediante sentimientos de represalia contra los jefes enemigos. Y tal cosa es buena hasta donde alcanza. O sea, no podés quedarte en la guerra siendo un soldado de tal ejército indiferente a lo que te hace el otro ejército. Entonces vas entrando en bronca, te enteras de las noticias, empezás a sentir odio adentro al enemigo y te fomentan. La fuerza del odio debe ser tu fuerza para combatir y seguir adelante en el frente de batalla. Así es como se trata a los soldados. Así que, pero se trata usualmente de una especie de odio melodramático o mítico, un mito dirigido contra imaginarios chivos expiatorios. Se enoja contra quienes no conoce, porque no conoce a los generales del enemigo, no conoce a los soldados del enemigo.
pero ya les tiene odio a todos. Es un sentir. Manejarlo bien, Ajenjo, eso. Eso es muy productivo, porque si le entra el odio adentro, después no sale, no va a poder zafarse y no va a poder concentrarse ni comunicarse con el enemigo que está ahí arriba. Es Jesús. Seguimos. A menudo decepcionan en sumo grado los resultados de ese odio fantasioso, y todos los humanos son, en este aspecto, los más deplorables sensibleros. Son los que proclaman a voz en cuello que el tormento es demasiado bueno para sus enemigos. Ya se van del otro lado. Hay que matarlos a todos, y entran en el odio de la guerra. Luego agasajan al que han podido agarrar prisionero. Lo agasajan. Tiene el sentido de decir, disfrutan de tener un prisionero, para odiarlo a él y de esa manera odiar a todos los enemigos que están en batalla. La guerra es así. Hagas lo que quieras, va a haber algo de benevolencia, así como algo de malicia en el alma de tu paciente. Que con lo que haga va a sentir satisfacción de odiar y matar, pero a la vez va a tener una especie de benevolencia, sentimiento de lástima, y va a tener perturbación, más si es cristiano, mucho más. La gran cosa que hay que hacer es proyectar la malicia sobre sus vecinos inmediatos con quienes se encuentra todos los días y lanzar su benevolencia a lo más remoto de la circunferencia, es decir, a las gentes que no conocen. Entonces, a estos que tenés al lado, a estos con los cuales estás combatiendo, al ejército que sale en las noticias, a ese odiarlo y expresar tu amor y tu bondad para, no sé, los de otro país que ni les conoces. Porque tiene que descargar ese sentir de bondad que tiene adentro el ser humano en cualquier otra persona que no conoce, menos en estos que ya sabe quiénes son sus enemigos en la guerra. Y vamos a ver si redondeamos para terminar la carta en la próxima vez. La malicia se hace enteramente real, mientras la benevolencia se convierte en gran parte en imaginaria. Es como una descarga, de que vos no vas a odiar a otros, vos amás allá a aquellos, pero a estos los odias, cuando tendrías que quitar ese odio, hacer que odie mucho más fuerte, le dice Cinta Rosca a Ajenjo. Para nada sirve inflamar su odio hacia los enemigos si, al mismo tiempo, se desarrolla un pernicioso hábito de amor entre él y su madre, su patrón y el hombre con quien se encuentra en el tren. Piensa, entonces, quiere ser bueno con la gente que le rodea, pero el odio al enemigo, el odio a las personas uniformadas, ahora se ha centrado en él como lo más importante, y todo eso ya no le deja tomar contacto con el enemigo. Seguramente que le va a felicitar el tío Cinta Rosca a Ajenjo, porque ha conseguido desviarlo de la relación profunda y constante de ese enemigo, que para ellos es enemigo, pero para ese ser humano que está como paciente de Ajenjo es el Señor Jesús. Y vamos a cortar acá, a ver si podemos enganchar en la próxima oportunidad, porque queda un tramito todavía sobre esta carta. Y vamos a ver cómo termina. El Señor te bendiga, hasta la próxima.